Amigos de la Sodalidad Iniciática, hoy vamos a compartir juntos la meditación de la enseñanza del propósito psicológico 28, los sufíes, siguiendo, como les he dicho tantas veces, la senda que marcan las tradiciones. Su amiga va a leer el texto tal como está entregado, pues es la obra, recuérdenlo siempre, la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, es cierto, añado algunos datos, algunas reflexiones que el alma ha captado y que han vibrado en ella, pero no son las enseñanzas, son solo comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad interior sienten como propio. Hola amigos, antes de empezar nuestra meditación, pues digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y recordemos, estamos iluminando el chakra Vishuddha, y ahora con el propósito 28, ni más ni menos que estamos en el aire elemental, cuyo elementario son los silfos. Les quiero comentar algo. En la peregrinación, como yo le llamo, por mis rondas, ustedes saben que para mi alma esta es la cuarta, cuando estuve en la tercera ronda, encontramos en la página que publican algunos amigos de la Sodalidad Iniciática en Facebook y la llaman Manifiesto La Sostenido Mayor, esta meditación que a mí me pareció maravillosa y por eso se las quiero compartir. Así como los propósitos psicológicos son el alma de toda esta bella literatura, los propósitos 25, 26 y 27 son el alma de los 36. Son como el motor que mueve esta trama iniciática, como la razón de ser de todo este mecanismo, porque se convierte en la manifestación visible de un principio invisible. En esta parte del camino se encarna el verbo. Mágicamente consistiría en la coagulación de la luz astral. La palabra motor está utilizada a propósito de los propósitos 25, 26 y 27. Para su respaldo matemático, 25 más 26 más 27 igual 78. Y está definido de la siguiente manera. Es el número motor del cosmos, es el constituyente de la luz. Su enantiomorfo, 87. 8778, que es el valor secreto de 132, valor de la palabra luz. La suma de sus permutaciones da como resultado 666. En el propósito 2, el maestre dice, henos aquí a la puerta de un mundo cabalístico, donde el vulgar no ve sino un dominio misterioso de complicaciones y donde todo se resume para el profano a una negra incomprensión. La puerta, que permite entrar a ese mundo estelar en donde se asimilaría esa sabiduría divina, de la que habla Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. El versículo 7, más hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y sigue la meditación. Así, este tratamiento de A3, en esta última docena de propósitos psicológicos, es muy evidente. Las relaciones y analogías son muchas a partir de este número 78. Así, podemos ver que en este número está contenido el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. El número 7 corresponde a la primera sura, la Fatiha, compuesta de 7 aleyas, y el número 8 corresponde a la última sura, la de los hombres, compuesta de 8 aleyas. A propósito del propósito número 26, este número nos recuerda el valor de Yod-He-Vau-He.
En la página 339 de los grandes mensajes del maestre dice, el nombre principal de la divinidad, Yod-He-Bau-He, que los hebreos han esquematizado ligándolos ordinariamente con Jehová, es pues la causa primera y aunque ternaria toma un aspecto cuaternario. En la página 285 dice, esto es la idea de la divinidad que queremos establecer. Del absoluto se manifiestan 3 atributos. Permutando este número de página, o sea, 285, tenemos 285 permutado 528, 852. Su resultado es 1665, número que automáticamente nos recuerda al 166.500, lo que hace pensar en las dos palabras más importantes de la tradición hebrea. La primera, lo inconocible, Ein Sof, 166. Lo segundo, la corona, Keter, 500. A manera de recreación, en el Salmo 119, versículo 105, bajo el epígrafe de la letra Nun, dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Igualmente, siguiendo el mismo procedimiento de permutar el número del versículo 105, tenemos 105, 510, 51. El resultado será otra vez el 666, que como sabemos es el valor secreto de 36, los propósitos psicológicos de la luz. Todo esto se reduce a lo más sencillo e importante en la vida, a una respiración. Inhalar, retener, exhalar. Puraka, Kumbhaka, Rechaka. A estos 3 bandas en la práctica de yoga, Mula Bandha, Uddiyana Bandha y Jalandhara Bandha, o a ese término tan conocido aún, A, Aleph igual a 3, U, Bau igual a 9 y Men igual a 30. Por tanto, 3 más 9 más 30 igual 42. Su enantiomorfo es 24. Sumando los resultados, 42 más 24 igual 66. El valor de Binah, la inteligencia o valor secreto de 42, igual 903. Tiferet, la belleza, para regresar de nuevo a la luz. 93 más 39 igual 132. Total de los valores secretos de los 6 números constituyentes de las permutaciones de 123. C. Renaud de la Ferrière, Principios sobre la verdad y el misterio de los números. Gracias a esa meditación maravillosa, nosotros podemos tomar conciencia una vez más que al haber concluido el 25, 26 y 27 propósito, lo que hemos transitado es el alma de los propósitos. Los amigos que peregrinábamos por los propósitos psicológicos en esa época, durante lo que mi alma llama mi tercera ronda, consideramos que podíamos realizar una similar operación a lo que había planteado el autor de la publicación de la página de manifiesto, con los números de A3 de la segunda triada. Y entonces obtuvimos 28 más 29 más 30 y, oh sorpresa, el número 87. Es decir, el enantiomorfo de 78, que había dirigido la meditación de este amigo desconocido. ¿Qué nos dice esta operación? Fue nuestra pregunta. Entre la primera y segunda triada hay una íntima conexión. La pregunta que surgió fue, ¿cuál es esa conexión? Y encontramos que nuestro amigo Raymond Abelio, en su Biblia, Documentos Cifrados, ¿recuerdan? El que nos dirigió nuestra meditación del propósito 3 y de varios propósitos adicionales, nos entregaba elementos claves para esta segunda triada. Escuchémosle. La imposibilidad de hacer coincidir 2 objetos simétricos, correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo, como por ejemplo la mano derecha y la izquierda, caracteriza una propiedad que fue encontrada al centro de todas las investigaciones sobre la estructura de los fenómenos. En el lenguaje de los cristalógrafos, escribe Albert Lautmann, 2 cristales isómeros
simétricos en relación con un plano y no superponibles son llamados enantiomorfos. He aquí un ejemplo de disimetría enantiomórfica sacado de la ciencia de los números, el valor de la palabra luz. Leo ahora Génesis 1:3 es de 3 más 9 más 120 igual 132, pero tenemos el valor secreto de 132 que es igual a 8.778, la que se puede leer hacia la izquierda 87, hacia la derecha 78. Las dos partes, 87 y 78, son simétricas, una respecto a la otra, y no superponibles. Hemos llamado a tales números avatares. 87 y 78 son avatares simétricos. 123 y 132 son avatares no simétricos. Notar también que si el número 8778 es simétrico, su lectura masculina 87 más 78 es igual a 165, que da el principio activo y tornado hacia abajo. Provee el mismo valor que el radical resh g, 120 más 45, que significa el mal. Esta ambivalencia de la luz, símbolo de la inteligencia que contiene a la vez en lectura femenina el supremo bien no manifestado y en lectura masculina la manifestación del mal, es en sí misma muy significativa. 78 es valor secreto de 12, 87 es el valor de la palabra Edén. El reverso de 78 y 87 es dado por la palabra Edén. La raíz expresa el tiempo, el carácter de las cosas temporales y transitorias en comparación con las cosas espirituales. La palabra Edén une la raíz de Ain, Resh y la letra Nun, que es el signo de la existencia individual y producida. Fabre de Olivet traduce la palabra Edén por encinta dinámica en la esfera de la sensibilidad temporal. Dicho de otro modo, 87 frente a su simétrico 78 se muestra como la matriz al seno de la cual se desenvuelven los fenómenos de Maya. O también 87, Edén de arriba, es el arquetipo intermediario entre el mundo de la esencia y aquel de la existencia. Este último es el Edén de abajo del cual habla el Zohar, la caverna de Platón. La luz 87-78 no es sino el agente que integra en una suerte de cortocircuito estas dos polaridades del fenómeno y de su matriz, la una creando a la otra y recíprocamente. Podemos decir entonces nosotros con Abelio 78-87, que 87 es el Edén de arriba. Es el arquetipo intermediario, como él dice, entre el mundo de la esencia y aquel de la existencia. Y 78 es el Edén de abajo del cual habla el Zohar, la caverna de Platón. Es a ese arquetipo intermedio al que ingresamos, al mundo imaginal, como lo denominan los místicos del Islam. Y los dos forman la luz, 87-78, que es el agente que obra o tiene la virtud de obrar, que integra en una suerte de cortocircuito entre dos polaridades del fenómeno y de su matriz, la una creando a la otra y así recíprocamente. Solo como un detalle, recordemos que Abelio es quien maneja los valores secretos de los números. Y también con Abelio nosotros podemos ver que todo este proceso parte del número 12. Por tanto, el proceso de A3, como también tituló ese amigo desconocido. Y bueno, luego del alma, nosotros ingresamos a este mundo imaginal. ¿Cómo ingresamos a este mundo imaginal? Hagamos un pequeño recuento. A través de nuestro camino por los propósitos 25, 26 y 27, esto es los primeros 3, el maestro nos habló
de comunidades iniciáticas, todas ellas gnósticas. En los primeros día 3, el tiempo que se desenvolvió ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, fue sin duda el tiempo mesiánico, el tiempo de la estrella, que ocurrió hace 2000 años. Los nombres, las obras, las fechas que aparecen en el texto se recuperaron con nuestro trabajo interior en un presente y adquirieron forma en nosotros. Aquí y ahora, diferentes, distintos, cada uno de nosotros, pero conscientes de que somos manifestación del mismo principio, del mismo ser. Solo así el tiempo del espíritu no se vuelve un tiempo muerto, un tiempo pasado. Se repite y se repite de manera transhistórica. Vivimos el tiempo mesiánico, el tiempo de la estrella, el tiempo de la nueva era, no como individuos, sino como una comunidad iniciática, porque a eso se refieren los 3 propósitos, los primeros 3. Exige y exigió de nosotros un no saber, un despojamiento imperioso, y sin embargo demandó y demanda de nosotros un conocimiento salvador, que tiene el sentido de una obra viva, y para estar viva debe estar siempre presente, y eso es algo que enfatizamos a través de estos 3 propósitos. Por tanto, Imaraví, Corban, Eliade, Comarasguami y otros más son nuestros contemporáneos, y con ellos todos los gnósticos de todas las épocas. Podemos imaginar que 2000 años después habrán seres que, como nosotros, esperará la estrella, conocerá de comunidades gnósticas y hará presente ese lenguaje del espíritu. Como Nazarit, el dedicado a Dios, como Yogi, tomamos conciencia del mecanismo del paso de elementos a elementales, del mundo de las cantidades al mundo de las cualidades, y aceptamos las pruebas del desierto para poder recibir el baño ritual en las aguas corrientes del Jordán. Pronunciamos Maranata, que nos llevó a la cena escatológica. Dimos el voto de pobreza por el espíritu como una bienaventuranza. El sacrificio del soma, el sacrificio de nuestro cuerpo y nuestra alma, entregada como alimento a la divinidad, desplegó en nuestras almas ese mecanismo de la identificación con mayúscula, de la pureza, la que nos convierte en hijos de la luz. El encuentro con Erambesh, la tierra celeste, nos ha traído la propuesta de encarnar el conocimiento salvador como gnósticos, la espera mesiánica como esenios, la teurgia interior de pensamiento, palabra y acción puros como zoroastrianos. Con todo este conocimiento, con toda esta realización interior, el Maestre nos adentró en el viaje a Oriente, a esa verticalidad que nos permite conectar con el verdadero polo, con ese mundo de las cualidades que se dan cuando se pasa al mundo imaginal. Eso es lo que constituyen los 3 propósitos del Islam. Ingresar a esa tradición que ha conservado siempre el conocimiento del mundo intermedio, del mundo del alma, que, como ellos dicen, ese mundo es donde los espíritus se corporizan y los cuerpos se sutilizan. Así nos cuenta Corban. Meditaremos en el pensamiento de Imaraví, quien habló muchas veces, aunque no siempre de manera sistemática, sobre quién es realmente un sufí. Para Imaraví, el sufí no es simplemente un miembro de una vía iniciática, ni un practicante de técnicas espirituales. Es un estado del ser, una realización ontológica. Y esto debemos tenerlo presente a lo largo de todos estos 3 propósitos. Hijo de su momento, no tiene ayer, no tiene mañana, solo su Señor en el instante. Solo así el sufí vive en la plena presencia divina, sin apoyarse en estados, logros y expectativas.
deja de identificarse con un yo fijo y se vuelve receptáculo puro de lo que Dios manifiesta en él. Realiza la servidumbre pura. Su voluntad está conformada totalmente por la voluntad divina. El sufí, para Ibn Arabi, es el ser que se ha vaciado de sí mismo para que Dios se manifieste plenamente en él, instante tras instante. Así es que en este peregrinaje vamos a empezar la lectura del propósito con el título Los sufíes. No se puede hablar seriamente del sufismo sin apoyarse sobre la enseñanza de aquel a quien se nombra el gran sheikh por excelencia, es decir, Muhyiddin Ibn Arabi. Una decena de años antes de morir, ese maestro compuso una obra que ha permanecido como uno de los grandes clásicos del Islam y que acaba de ser traducido por primera vez a una lengua europea, bajo el título de La sabiduría de los profetas. Titus Burckhardt bosqueja la enseñanza y describe su considerable influencia. De ese autor es de quien tomaremos numerosos pasajes, y aquí, ante todo, las primeras líneas de su introducción. El sufí Abu Bakr Muhammad Ibn al-Arabi, de la tribu árabe de Hatim al-Adtain, nació en el año 560 de la Égira, año 1165 de la era cristiana, en Murcia, Andalucía, y murió en el 638 en Damasco. En los medios esotéricos del Islam se le apoda Muhyiddin, el vivificador de la religión, y Sheikh al-Akbar, el más grande maestro. Su obra doctrinal se impuso por su profundidad y por su síntesis, así como por la fuerza incisiva de ciertas formulaciones que se refieren a los aspectos más elevados del sufismo. Los libros y los tratados del maestro fueron muy numerosos. La mayoría de ellos parecen estar definitivamente perdidos. Entre aquellos que perduran, las revelaciones de la Meca y la sabiduría de los profetas son los más célebres. Precisemos que el título La sabiduría de los profetas no es más que una paráfrasis, desde entonces consagrada por el uso del título árabe Fusus al-Hikam, que significa literalmente los engarces de la sabiduría. Esa expresión, más que definir el contenido del libro, lo resume simbólicamente y no podría ser comprendida sin conocimiento previo del simbolismo del cual se trata. Al-Faz, singular de Fusus, es el engarce que engastaba la piedra o el sello, al-Katam, de una sortija. Por las sabidurías al-Hikam es preciso comprender los aspectos de la sabiduría divina. Los engarces que engastaban las piedras preciosas de la sabiduría eterna son las formas espirituales de los diferentes profetas, sus respectivas naturalezas, a la vez humanas y espirituales, que son vehículo de tal o cual aspecto del conocimiento divino. El carácter incorruptible de la piedra preciosa corresponde a la naturaleza inmutable de la sabiduría. Al leer la frase los engarces que engastaban las piedras preciosas de la sabiduría eterna son las formas espirituales de los diferentes profetas, etc., es posible darnos cuenta de algo. Para Ibn Arabi, la palabra forma, sura, parece tener un significado muy preciso y profundamente metafísico. ¿Qué significa forma en Arabi? En la terminología de Ibn Arabi, parece ser que forma no significa solamente una apariencia externa, ni tampoco un cuerpo físico. Parece ser que la forma es la configuración espiritual mediante la cual un significado divino se hace perceptible, cognoscible y operante en el mundo. Veamos si podemos distinguir esos matices. La forma como receptáculo. Para él, toda realidad creada, desde un ser humano hasta una idea, es un receptáculo o lugar de manifestación. No contiene la realidad divina en sí, sino su reflejo.
como un espejo que adopta la imagen según su propia cualidad. La sabiduría divina es una, pero cada receptáculo la refleja según su forma. Por eso, los profetas son formas. Cada uno recibe y transmite un aspecto específico del conocimiento divino, según su naturaleza espiritual. La forma como determinación. Y Maraví también entiende la forma como una determinación particular dentro de lo infinito divino. La realidad divina es ilimitada, inabarcable. Para que algo de esa infinitud pueda ser conocido, debe determinarse en una forma concreta, inteligible. Cada profeta es una de estas determinaciones arquetípicas. Adán manifiesta la totalidad del hombre universal, Noé la purificación, Abraham la amistad divina, Moisés la ley, Jesús el soplo del Espíritu, Muhammad la síntesis. Cada uno es un engarce para una piedra específica, una cualidad eterna del conocimiento divino manifestado en un ser humano. La forma como puente entre lo visible y lo invisible. Para Ibn Arabi, la forma es el punto donde se encuentran lo invisible, batín, y lo visible, zahir. La forma profética es humana por fuera, divina por dentro, en cuanto refleja un nombre o atributo de Dios. Por eso el texto que meditamos dice que las formas de los profetas son a la vez humanas y espirituales. Esa doble naturaleza es lo que permite el reflejo de la sabiduría divina en el mundo. Bueno, lo que captamos es realmente esencial. Cada profeta toma una forma particular, una naturaleza espiritual única. Y esa forma, para mí me es más fácil hacerle como, vaya, un sinónimo, el receptáculo. Y Maraví lo llama el engarce. Y ese engarce, así como se sostiene un anillo, ¿verdad? El engarce es el que sostiene. ¿Y qué sostiene? Esa piedra preciosa vendría a ser un aspecto de la sabiduría divina. Y nos dice con claridad, y maravilla, la sabiduría es una, pero se expresa de múltiples modos según la forma que la manifiesta. Dicho de una manera más meditativa, la luz es una. Los cristales que la refractan son múltiples. Cada profeta sería como un cristal de una geometría espiritual distinta. Continuemos con la lectura del propósito. El maestro nos enseña el sello y lo explica diciéndonos sello Katam en letras cúficas monumentales compuesto por la fórmula Huwa Allah. Él es Dios, repetido 4 veces a modo de esvástica y encuadrada por un octógono. Las 4 ja del pronombre Huwa forman el cuadrado central, con la cruz inscrita en el cuadrado. Las 4 bau del mismo pronombre constituyen las ramas enrolladas de la esvástica. El nombre Alá, repetido 4 veces, llena los espacios intermedios. La letra Ja corresponde a la no manifestación o a la contracción. La letra Bau a la manifestación o a la expansión. El pronombre Huwa, él, es el símbolo de la seidad divina y toda la fórmula expresa la identidad de la esencia y de las cualidades divinas universales. Es pues análogo a la ecuación Atma Brahman en el hinduismo. La disposición de los 4 Huwa en forma de esvástica sugiere también el exprimir divino. El octógono es el símbolo del trono divino, que no es otro que el espíritu universal Ar-Ruh. ¿Qué podemos nosotros añadir a la descripción que nos entrega el maestro? Nada, excepto esta meditación que nos aproxima al núcleo de lo que Ibn Arabi quiere transmitir con la fórmula Huwa Allah, que es una afirmación metafísica de primer orden. La invitación es a que profundicemos en Huwa y Allah. Huwa como pronombre absoluto en árabe,
Juwá es un pronombre personal, pero en el contexto místico se convierte en un símbolo del ser puro. Es como señalar hacia lo innombrable. Él no necesita más atributos, porque ya es la realidad última. Alá como nombre totalizante. Alá no es un nombre entre otros, sino el nombre que los contiene a todos. Y Maraví insiste en que los nombres divinos, el misericordioso, el sabio, el viviente, etc., son múltiples, pero todos se sintetizan en Alá. Así decir Huwa Alá es unir el pronombre desnudo, esencia, con el nombre pleno, cualidades. La unidad de esencia y atributos es lo que la fórmula expresa, que no hay separación entre la esencia y sus manifestaciones. Lo que parece dualidad, el oculto y el Dios nombrado, es en realidad una sola realidad vista desde dos ángulos, y Maraví lo llama la coincidencia de los opuestos, lo oculto y lo manifiesto, lo simple y lo múltiple, son uno. En la práctica del Dirk, recuerdo de Dios, repetir Huwa y Alá tiene efectos distintos. Huwa conduce al recogimiento interior, al silencio del corazón, a la contemplación de la esencia. Alá abre hacia la multiplicidad de los nombres, hacia la percepción de la divinidad en todas las cosas. Juntos forman un ciclo, del interior al exterior, del oculto al manifiesto y de vuelta al centro. El maestro nos plantea también que la fórmula Huwa Alá recuerda a otra, Atman igual Brahman. En el hinduismo nosotros sabemos ya lo íntimo y lo absoluto son idénticos, por eso es igualdad. También se puede relacionar con algo que ya nosotros hemos meditado y ya conocemos, la noción cristiana de logos, el verbo que es Dios y que revela a Dios. En todas las tradiciones nosotros vamos a ver que el mensaje es el mismo, la unidad radical del principio último. En definitiva, y lo decimos con todo respeto, Huwa Alá es una clave para entender la metafísica de Maraví. Él, con mayúsculas, innombrable, y el Dios nombrado no son dos, sino uno. El sello que nos transmite, que nos comparte el maestre, es una representación visual de esta verdad, un mandala que condensa la unión de esencia y atributos. En el Islam se reconoce tradicionalmente 99 nombres de Dios, llamados Al-Asma, Al-Husna, los nombres más bellos. Estos nombres aparecen en el Corán y en la Suma, y cada uno expresa un atributo divino, como en Maraví dice, la misericordia, la sabiduría, la vida, etc. Y se basan en un hadiz del profeta Muhammad. Alá tiene 99 nombres, 100 menos 1. Quien los cuente entrará en el paraíso. Él es singular y ama el número impar. No son simples títulos, sino atributos esenciales que nos describen cómo la divinidad se manifiesta en el mundo. El hecho de que el Islam reconozca estos 99 nombres muestra la multiplicidad de atributos que de ninguna manera contradicen la unidad de la esencia, Huwa, sino que la despliega. En el sello que nos entrega el maestre, las 4 repeticiones de Alá son un símbolo de la manifestación en el espacio, mientras que los 99 nombres en su conjunto, es decir, Alá, expresan la plenitud de los atributos divinos. Estos 99 nombres de Alá suelen organizarse en 2 grandes categorías, los nombres de majestad y los nombres de belleza.
Esta clasificación ayuda a comprender cómo los atributos divinos expresan toda la trascendencia y el rigor, como la misericordia y la cercanía también. Veamos algunos elementos de estos nombres divinos. Las categorías principales. Primero, nombres de majestad. Subrayan la grandeza, el poder y la trascendencia de Alá. Expresan su rigor y su absoluta soberanía. Consideremos algunos ejemplos. Al-Aziz, el poderoso. Al-Jabbar, el dominador. Al-Qahar, el subyugador. Al-Mutakabir, el magnánimo, el altísimo. Estos nombres recuerdan al creyente la distancia infinita entre el Creador y la criatura y la necesidad de humildad. Los nombres de belleza destacan la misericordia, la bondad y la cercanía de Alá. Expresan su compasión y su ternura hacia la creación. Veamos algunos ejemplos. Ar-Rahmah, el misericordioso. Ar-Rahim, el compasivo. Al-Latif, el sutil, el benévolo. Al-Karim, el generoso. Estos nombres muestran el aspecto amable y protector de la divinidad, invitando a la confianza y al amor. Y la tercera categoría, los nombres de perfección. Algunos autores, no todos, añaden a esta tercera categoría para los nombres que expresan la plenitud absoluta de Alá, integrando majestad y belleza. Por ejemplo, Al-Hay, el viviente. Al-Alim, el omnisciente. Al-Qayyum, el autosubsistente. Son atributos que no se inclinan hacia el rigor ni hacia la ternura, sino que expresan la totalidad y perfección del ser divino. Hagamos una relación con el sello que el Maestro nos ha transmitido. El nombre repetido 4 veces de Alá en el sello puede verse como una síntesis de todos los atributos, tanto de majestad como de belleza. El cuadrado central, Huwa, ya lo vimos, representa la esencia, mientras que los nombres de Alá en los espacios intermedios muestran cómo la esencia se despliega en la multiplicidad de atributos. Así, el sello es un microcosmos de los 99 nombres, 4 visibles que remiten a la totalidad invisible. En resumen, podemos decir que los 99 nombres de Alá se organizan en majestad, belleza y en algunas interpretaciones en perfección. Esta clasificación refleja la tensión y armonía entre el rigor y la misericordia divinos, y el sello que contemplamos es una representación geométrica de esa unidad. En la tradición sufí se habla de los nombres de majestad y de belleza como 2 polos complementarios, y algunos autores sufistas añaden los de perfección como la síntesis. Esto recuerda mucho a las 3 columnas del árbol de la vida cabalístico: rigor, clemencia, equilibrio. En una tabla, nosotros podemos visualizar lo que acabamos de leer. Nosotros podemos decir que los nombres de majestad nos recuerdan la trascendencia y el rigor divino, el polo de fuerza, y los nombres de belleza muestran la misericordia y la dulzura, el polo de la compasión. Y esos nombres de la perfección que la tradición nos cuenta que solo algunos autores lo consideran, integra ambos aspectos en una unidad superior como el eje central que equilibra los opuestos. La transmisión que nos han hecho es muy importante. No podemos sino grabar en nuestro corazón el sello con Huwa, Alá, que refleja esta triple estructura. El cuadrado central, Huwa, como nos manifiesta el Maestro, es la columna del equilibrio, esencia. Las ramas en esvástica, Bao, la expansión hacia majestad y belleza. Y el octógono exterior, el trono, que contiene y armoniza todo. Volvamos a la lectura del propósito. Cada capítulo del Fusus al-Hikam está dedicado a un profeta, es decir, a uno de los profetas mencionados en el Corán, comenzando por Adán, considerado en el Islam como profeta,
hasta Mohammed, quien sella la profecía universal. La cadena coránica de los profetas comprende también al Cristo y a ciertos profetas de los antiguos pueblos de Arabia como Salih y Hud, que las escrituras judeocristianas no conocen. La base y el punto de partida de cada capítulo es un pasaje de la escritura, lo más a menudo una palabra que el Corán presta a uno de los profetas. Entre los 27 capítulos de la obra, los dos primeros sobre Adán y sobre Set resumen ellos solo, en cierto sentido, toda la doctrina metafísica de Ibn Arabi, bajo la doble relación de la manifestación universal de Dios y de la realización espiritual. He aquí pues el texto original, según la traducción y las notas de Titus Burhan, y a fin de no recargar esos párrafos con numerosas llamadas al pie de página, daremos los comentarios al final del capítulo con la explicación sobre cada palabra árabe escrita entre paréntesis en itálicas. Así como un paréntesis nomás, Titus Burger también es nuestro amigo. Él nos entregó esos secretos de la alquimia que nos ha permitido trabajar desde el propósito 1 hasta el propósito 24 y que nos seguirá permitiendo trabajar en todos estos propósitos del mundo imaginal. Desglosemos, por tanto, la enseñanza del maestre. El propósito nos explica algo esencial para comprender la estructura del Fusus al-Hikam. Cada profeta es un capítulo, no porque sea una biografía, sino porque cada uno representa una modalidad de la sabiduría divina. Cada profeta es un engarce que permite que una piedra preciosa específica de la sabiduría eterna se manifieste en el mundo. Por eso Ibn Arabi no organiza la obra según una cronología histórica, sino según un orden espiritual, empezando por, primero, Adán, el principio de la humanidad y del hombre universal. Segundo, Set, la interioridad, la herencia espiritual, el secreto transmitido. Y terminando en el 27º, Muhammad, la plenitud y la síntesis, el sello de la profecía universal. Este recorrido de 27 etapas no es solo una serie de enseñanzas, es un mapa del despliegue del conocimiento divino a través de la humanidad. La amplitud de la cadena profética nos lo entrega el maestro cuando menciona algo precioso. La cadena coránica de los profetas comprende también al Cristo. Esto resalta que para Ibn Arabi, Jesús, Isa, es uno de los engarces más sublimes de la sabiduría divina. A menudo él lo asocia con el soplo del Espíritu, la palabra viviente, el verbo. También incluye Hud, asociado a la rectitud esencial, Salih, ligado a la pureza y la claridad del alma. Esta diversidad de profetas subraya una idea profunda. La sabiduría divina se ha expresado en muchas naciones y pueblos, y cada expresión revela un rostro distinto de la unidad. Bueno, vamos a dar lectura a la continuación del propósito, que es de la sabiduría divina en el verbo adámico. Pero su amiga solo va a hacer un pequeño cambio, no va a leer las notas. Sin embargo, para los comentarios, para la profundización con algunos datos, su amiga sí ha considerado esas notas. Las notas son de Titus Burhan. Al final les contaré por qué lo hago, ¿sí? Entonces empecemos. Dios quiso ver las esencias de sus nombres muy perfectos, que el número no sabría agotar. Y si tú quieres, podrías decir igualmente, Dios quiso ver su propia esencia en un objeto global que, estando dotado de la existencia, resume todo el orden divino, a fin de manifestar por ello su misterio a Él mismo, ya que la visión que tiene el ser de sí mismo en sí mismo no es pareja a aquella que le procura otra realidad de la cual Él se sirve como un espejo. Ahí Él se manifiesta a sí mismo bajo la forma que resulta del lugar de la visión. Esta no existiría sin ese plano de reflexión y el rayo que ahí se refleja. Dios ha creado el mundo entero ante todo como una cosa amorfa,
desprovista de gracia, y semejante a un espejo que no ha sido pulido aún. Ahora bien, es una regla de la actividad divina el no preparar lugar alguno sin que éste reciba un espíritu divino, lo cual es expresado en el Corán por la insuflación del espíritu divino en Adán. Y esto no es otra cosa que, desde el punto de vista complementario del primero, que la actualización de la aptitud que posee tal forma, previamente dispuesta a recibir la efusión inagotable de la revelación esencial. No hay, pues, fuera de la realidad divina más que un puro receptáculo, pero este receptáculo proviene él mismo de la efusión muy santa, es decir, de la manifestación como principio metacósmica donde las esencias inmutables están divinamente concebidas antes de su aparente proyección en la existencia relativa, ya que la realidad toda entera, desde su comienzo a su fin, viene de Dios solo y es hacia Él que regresa. Así pues, la orden divina exigía la clarificación del espejo del mundo, y Adán se convirtió en la claridad misma de ese espejo y el espíritu de esa forma. En cuanto a los ángeles, de quienes se trata en la narración coránica de la creación de Adán, representan ciertas facultades de esa forma del mundo que los sufíes llaman el gran hombre, al-Insan al-Kabir, de manera que los ángeles son a esta aquella que las facultades espirituales y físicas son al organismo humano. Cada una de esas facultades cósmicas se encuentra como velada por su propia naturaleza. Ella no concibe nada que sea superior a su esencia relativa, y aquí hay en ella algo que pretende ser digno del alto rango y de toda estancia elevada cerca de Dios. Esto es así porque ella participa de cierta manera de la síntesis divina, que rige sea al lado divino, sea al lado de la realidad de las realidades, sea aún por ese organismo, soporte de todas las facultades a la naturaleza universal. Esta engloba todos los receptáculos del mundo, desde su cima hasta su fondo. Pero esto, la razón discursiva no lo comprende, ya que ese orden de conocimientos proviene únicamente de la intuición divina. Es por ella solamente que se conocerá la raíz de las formas del mundo, en tanto que ellas son receptivas con respecto a los espíritus que lo rigen. Así, ese ser adámico fue llamado hombre, insan, y representante, califa de Dios. En cuanto a su cualidad de hombre, ella designa su naturaleza sintética, conteniendo virtualmente todas las otras naturalezas creadas, y su aptitud para abrazar todas las verdades esenciales. El hombre es a Dios aquello que la pupila es al ojo. La pupila se llama en árabe el hombre en el ojo, siendo la pupila aquello por lo cual se efectúa la mirada, ya que por él, es decir, por el hombre universal, Dios contempla toda su creación y le dispensa su misericordia. Tal es el hombre, a la vez efímero y eterno, ser creado, perpetuo e inmortal, verbo que discrimina por su conocimiento distintivo y une por su esencia divina. Por su existencia, el mundo fue acabado. Él es al mundo lo que el engarce al anillo. El engarce lleva el sello que el rey aplica sobre los cofres de su tesoro, y es por eso que el hombre universal es llamado representante de Dios, cuya creación él salvaguarda. ¿Cómo se salvaguardan los tesoros por un sello? Todo el tiempo durante el cual el sello del rey se encuentra colocado sobre los cofres del tesoro, nadie osa abrirlos sin su permiso. Así, el hombre se ve confiada la salvaguarda divina del mundo, y éste no cesará de ser salvaguardado durante todo el tiempo que el hombre universal, al-Insan al-Kamil, permanezca en él. ¿No ves que cuando él desaparezca y sea quitado de los cofres de este bajo mundo, nada de aquello que Dios había conservado quedará, y todo cuanto ellos contenían saldrán
cada parte reuniendo su parte correspondiente. Él todo se transportará al otro mundo y el hombre universal será el sello sobre los cofres del otro mundo perpetuamente. Todo aquello que implica la forma divina, es decir, todo el conjunto de los nombres o cualidades universales, se manifiesta en esa constitución humana que, por ese hecho, se distingue de las otras criaturas, por la integración simbólica de toda la existencia. De ahí el argumento divino condenado a los ángeles, que no veían la razón de ser ni la superioridad intrínseca de Adán. Retén eso, ya que Dios te exhorta por el ejemplo de otro y mira por dónde el juicio golpea a aquel a quien golpea. Los ángeles no realizaban aquello que implica la constitución de ese representante de Dios sobre la tierra, y no realizaban tampoco lo que implica la adoración esencial de Dios, porque cada ángel no conoce de Dios más que aquello que infiere de sí mismo. Ahora bien, los ángeles no tienen la naturaleza integral de Adán. Ellos no realizaban pues los nombres divinos, cuyo conocimiento es el privilegio de esta naturaleza, y por los cuales ésta lo loa, afirmando sus aspectos de belleza y de bondad, y lo proclama santo, testimoniando su trascendencia esencial. Ellos no saben que Dios posee nombres que se sustraen a su conocimiento y no sabrían pues loarlo ni proclamarlo santo. Ellos fueron víctimas de su propia limitación cuando dijeron con respecto a la creación de Adán sobre la tierra: ¿quieres tú pues crear a alguien que siembre la corrupción? Ahora bien, esa corrupción, ¿qué es sino la revuelta? Por tanto, precisamente eso que ellos mismos manifestaban. Aquello que los ángeles decían de Adán se aplica a su propia actitud hacia Dios. Por otro lado, si tal posibilidad de revuelta no estuviera en su naturaleza, no la habrían afirmado inconscientemente a propósito de Adán. Si hubiese entendido el conocimiento de ellos mismos, habrían estado exentos, dado ese conocimiento, de los límites que sufrieron y no habrían insistido en su acusación contra Adán, hasta ser vanidosos de su propia loa de Dios y de aquello por la cual ellos lo proclamaban santo, mientras que Adán realizaba nombres divinos que los ángeles ignoraban. Por esto, ni su loa ni su proclamación de la santidad divina eran semejantes a los de Adán. Esto Dios nos lo describe para que estemos en guardia y que aprendamos la justa actitud hacia Él. Exaltado sea Él, libres de pretensión con respecto a aquello que hemos realizado o abarcado por nuestra ciencia individual. Por otro lado, ¿cómo podríamos pretender poseer algo que nos traspasa en su realidad universal y que no conocemos esencialmente? Sé pues atento a esa instrucción divina sobre la manera como Dios castiga a los más obedientes y a los más fieles de sus servidores, sus más próximos representantes, según la jerarquía general de los seres. Pero regresemos ahora a la sabiduría divina de Adán. En Adán podemos decir a su respecto que las ideas universales, que no tienen evidentemente existencia individual como tales, no están menos presentes, inteligible y distintamente en lo mental. Ellas quedan siempre interiores en relación con la existencia individual, pero determinan todo aquello que pertenece a ésta. Mucho más, aquello que existe individualmente no es otra cosa que la expresión de esas ideas universales, sin que esas últimas cesen. Sin embargo, de ser en sí mismas puramente inteligibles, son pues exteriores, en tanto que determinación implicada en la existencia individual, y por otra parte, interiores en tanto que realidades inteligibles. Todo aquello que existe individualmente viene de esas ideas, que permanecen sin embargo inseparablemente unidas al intelecto y no sabrían manifestarse individualmente para salir de su existencia puramente inteligible, se trate de manifestación individual en el tiempo o bien fuera del tiempo, ya que la relación entre el ser individual y la idea universal es siempre la misma, sea que ese ser esté sometido o no a la condición temporal.
solo que la idea universal asume a su vez ciertas condiciones que son propias de las existencias individuales, siguiendo las realidades que definen esas mismas existencias. Así ocurre, por ejemplo, en la relación que une el conocimiento y el conocedor, o la vida y el viviente. El conocimiento y la vida son realidades inteligibles, distintas una de otra. Ahora bien, nosotros afirmamos de Dios que Él es conocedor y viviente, igualmente del ángel y del hombre. En todos esos casos, la realidad inteligible del conocimiento o de la vida permanece igual y su relación con el conocedor y el viviente es siempre idéntica. Y sin embargo, se dice del conocimiento divino que es eterno y del conocimiento del hombre que es efímero. Hay pues en esa realidad inteligible algo que es efímero por su dependencia con respecto de una condición limitativa. Ahora bien, considerando la dependencia recíproca de las realidades ideales y de las realidades individuales, de la misma manera que el conocimiento determina a aquel que participa, ya que se le llama conocedor, asimismo, aquel que es calificado por el conocimiento determina a su vez al conocimiento, de modo que el conocimiento, es efímero en conexión con lo efímero y es eterno en conexión con lo eterno. Y cada uno de los dos lados es, en relación con el otro, a la vez determinante y determinado. Es seguro que esas ideas universales, no obstante su inteligibilidad, no tienen, como tales, existencia propia, sino solamente una existencia principial. Asimismo, cuando ellas se aplican a los individuos, aceptan esa condición sin asumir, no obstante, la distinción ni la divisibilidad. Ellas están presentes íntegramente en cada cosa calificada por ellas, como la humanidad. La calidad del hombre, por ejemplo, está presente integralmente en cada ser particular de esa especie sin sufrir la distinción ni el número que afectan a los individuos y sin cesar de ser ella misma una realidad puramente intelectual. Ahora bien, como hay dependencia mutua entre aquello que tiene una existencia individual o sustancial y aquello que no tiene y no es, a decir verdad, más que una relación no existente, es decir, no manifestada como tal, es fácil concebir que los seres están ligados entre sí, ya que en este caso hay siempre un término medio, a saber, la existencia como tal, mientras que en el primer caso la relación mutua existe a pesar de la ausencia de un término medio. Sin duda, lo efímero no es concebible como tal, es decir, en su naturaleza efímera y relativa, sino en relación con un principio del cual él obtiene su propia posibilidad, de manera que él no posee el ser en sí mismo, pero lo consigue de otro al cual está ligado por su dependencia. Y es seguro que ese principio es en sí mismo necesario, subsistente por sí mismo e independiente en su ser de toda otra cosa. Es ese principio el que, por su esencia misma, confiere el ser a lo efímero, que es aquello que depende de él. Pero puesto que el principio exige por sí mismo la existencia del ser efímero, éste se comprueba bajo ese aspecto no solamente posible, sino también necesario. Y puesto que lo efímero depende esencialmente de su principio, es preciso que él aparezca también bajo la forma cualitativa de este último, en todo aquello que él posee en sí mismo, como los nombres y las cualidades, a excepción, sin embargo, de la autonomía propia de los principios, que no es aplicable al ser efímero, a pesar de que éste sea necesario, pues es necesario en virtud de otro y no de sí mismo. Dado que el ser efímero manifiesta la forma de lo eterno, es por la contemplación de lo efímero que Dios nos comunica el conocimiento de sí mismo. Nos dice que Él nos muestra sus signos en lo efímero. Es a partir de nosotros mismos que concluimos en Él.
No le atribuimos ninguna cualidad sin ser nosotros mismos esa cualidad, a excepción de la autonomía principal, ya que lo conocemos por nosotros y a partir de nosotros. Le atribuimos todo aquello que nos atribuimos a nosotros mismos. Y es por eso, por otra parte, que la revelación nos fue dada por boca de los intérpretes, es decir, de los profetas, y que Dios se describe a nosotros por medio de nosotros mismos. Cuando lo contemplamos, nos contemplamos, y contemplándonos, Él se contempla. A pesar de que seamos evidentemente numerosos en cuanto a individuos y géneros, estamos unidos, es verdad, en una sola y misma realidad esencial. Pero existe también distinción entre los individuos, sin lo cual, por otra parte, no habría multiplicidad en la unidad. De la misma manera, a pesar de que seamos calificados bajo todos los aspectos por las cualidades que pertenecen a Dios mismo, hay entre Él y nosotros una diferencia cierta, a saber, nuestra dependencia a su respecto en relación con el ser y nuestra conformidad esencial a Él en razón de nuestra posibilidad misma, pero Él es independiente de todo aquello que hace nuestra indigencia. Es en ese sentido que es preciso entender la eternidad sin comienzo y la ancianidad de Dios, que por otro lado van a abolir la primacía divina, que significa el pasaje de la no existencia a la existencia. Aunque Dios sea el primero y el último, no puede ser llamado el primero en sentido temporal, sino sería entonces el último según el mismo sentido. Ahora bien, las posibilidades de manifestación no tienen final. Ellas son inagotables. Si Dios es llamado el último es porque toda realidad regresa finalmente a Él, después de haber sido relacionada a nosotros. Su cualidad de último es así esencialmente su cualidad de primero e inversamente. Sabemos también que Dios se ha descrito a sí mismo como el exterior, Al-Zahir, y el interior, Al-Batín, y que ha manifestado el mundo a la vez como interior y como exterior, con el fin de que conozcamos el aspecto interior de Dios por nuestro propio interior y el exterior por nuestro exterior. Asimismo, Él se ha descrito por las cualidades de clemencia y cólera y ha manifestado el mundo como un sitio de temor y esperanza, para que nosotros temamos su cólera y esperemos su clemencia. Se ha descrito por la belleza y la majestad y nos ha dotado de temor reverencial e intimidad. Sucede así con todo aquello que se relacione con Él y por lo cual Él se ha designado. Él ha simbolizado esas parejas de cualidades complementarias, con las dos manos que Él tendía hacia la creación del hombre universal. Este reunió en Él todas las realidades esenciales del mundo y en su conjunto como en cada uno de sus individuos. El mundo es lo aparente y lo representante. De Dios en Él es lo escondido. Es de esa manera que el sultán permanece invisible y es en ese sentido que Dios dice de sí mismo que se esconde detrás de velos de tinieblas, que son los cuerpos naturales, y de velos de luz, que son los espíritus sutiles, ya que el mundo está hecho de sustancia grosera y de sustancia sutil. El mundo es su propio velo para sí mismo, de manera que él no puede ver a Dios por el mismo hecho de que él se ve. No puede deshacerse jamás de su velo por sí mismo a pesar de saber que él se liga por su dependencia a su Creador. Es que el mundo no participa de la autonomía del ser esencial, de tal manera que él no lo concibe jamás. Bajo este aspecto, Dios permanece siempre desconocido, tanto para la intuición como para la contemplación, ya que lo efímero no tiene asidero sobre aquello, es decir, sobre lo eterno. Cuando Dios dijo a Iblis, ¿qué es lo que te impide prosternarte delante de aquel que yo he creado con mis dos manos? La mención de las dos manos indica una distinción para Adán. Así Dios hace alusión a la unión de las dos formas en Adán, a saber, la forma del mundo, análoga a las cualidades divinas pasivas, y la forma divina, análoga a las cualidades divinas activas, que son las dos manos de Dios. En cuanto a Iblis, él no es más que un fragmento del mundo. Él no recibió la naturaleza sintética en virtud de la cual
Adán es el representante de Dios. Si Adán no estuviera manifestado en la forma de aquel que le confió su representación con respecto a los otros, él no sería su representante, y si él no contuviera todo aquello de lo cual tiene necesidad del rebaño que debe guardar, es de él que ese rebaño depende, y él debe proveer a todas sus necesidades. No representaría a Dios para las otras criaturas. La representación de Dios no va sino al hombre universal, cuya forma exterior es creada de realidades y de las formas del mundo, y cuya forma interior corresponde a la forma de Dios, es decir, a la suma de los nombres y de las cualidades divinas. A causa de ello, Dios ha dicho de él: yo soy su oído y su vista. Él no ha dicho su ojo y su oreja, sino que distingue las dos formas, una de la otra. Sucede lo mismo para todo ser de este mundo bajo la relación de su propia realidad trascendental. Sin embargo, ningún ser encierra una síntesis semejante a aquella que distingue al representante, y no es sino por una síntesis que aquel traspasa a los otros. Si Dios no penetrara de su forma la existencia, el mundo no sería. Así como los individuos no serían determinados si no hubiese las ideas universales. Según esa verdad, la existencia del mundo reside en su dependencia con respecto a Dios. En realidad, cada uno depende del otro, la forma divina de aquella del mundo e inversamente. Ninguno es independiente del otro. Esa es la pura verdad. No nos expresamos en metáforas. Por otra parte, cuando hablo de aquello que es absolutamente independiente, tú sabrás lo que yo entiendo por eso, es decir, la esencia infinita e incondicionada. Cada uno, la forma divina como el mundo, está pues ligado al otro, y ninguno puede ser separado del otro. Haced bien lo que os digo. Ahora bien, tú conoces ahora el sentido espiritual de la creación del cuerpo de Adán, es decir, de su forma aparente, y el de la creación de su espíritu, que es su forma interior. Adán es pues a la vez Dios y criatura, y tú has comprendido cuál es su rango cósmico, a saber, aquel de la síntesis de todas las cualidades cósmicas, síntesis en virtud de la cual él es el representante de Dios. Adán es el alma única, de la cual fue creado el género humano, según la palabra divina. Oh vosotros hombres, temed a vuestro Señor, que os ha creado de un alma única, que ha creado de ella a su esposa, y que ha desplegado de esa pareja a muchos hombres y mujeres. Las palabras temed a vuestro Señor significan: haced de vuestra forma aparente una salvaguardia de vuestro Señor, y haced de vuestro interior, es decir, de vuestro Señor, una salvaguardia de vosotros mismos. Todo acto o todo orden divino consiste en condena y loa, en negación y afirmación. Sed pues su salvaguardia en la condena, es decir, en tanto que criaturas limitadas, y tomadlo por salvaguardia en la loa, para que tengáis entre todos los seres la actitud más justa hacia Dios. En conformidad con la palabra coránica, todo bien que te caiga viene de Dios, y todo mal que te golpea viene de ti mismo. Después de haberlo creado, Dios hizo ver a Adán todo aquello que había puesto en él, y sostuvo él todo en sus dos manos. Una contenía el mundo, la otra Adán y sus descendientes. Después, él mostró a estos los rangos que ocupan al interior de Adán. Según la narración coránica, y cuando tu Señor sacó de los riñones de los hijos de Adán su simiente y los tomó como testigos de sí mismos, ¿no soy yo vuestro Señor? Ellos respondieron: sí, nosotros lo testimoniamos. Esto para que vosotros digáis en el día de la resurrección: en verdad, lo hemos descuidado. Puesto que Dios me hizo ver aquello que Él puso en el generador primordial, yo he transcrito en este libro la porción que me había sido asignada, y no todo lo que había realizado, ya que aquello ningún libro ni el mundo actual
sabrían contenerlo. Ahora bien, entre las cosas realizadas que yo he contemplado y que pudieron ser transcritas en este libro, en la medida que me asignó el enviado de Dios, sobre él la bendición y la paz, estaba la sabiduría divina en el verbo adámico. Es de ella que trata este capítulo. Ese primer capítulo de la sabiduría de los profetas demuestra ya muy claramente la profundidad espiritual de Imaraví. El gran maestro sufí no desvela toda la amplitud de su realización, pero expone sumariamente una mística muy caracterizada. Desde el inicio de su obra testimonia su iniciación a la tradición esotérica, confirmando al Dios único con la multiplicidad de la unidad. Es el no manifestado y el manifestado de las doctrinas de todos los antiguos sabios. La teoría no es nueva. Ella viene solamente a aplicarse a la revelación del profeta de Alá. Solo Dios es realidad, el resto no es más que un reflejo. Un espejismo, dirá el hinduismo con el término maya, que hemos analizado ya largamente en nuestros propósitos psicológicos precedentes. Así Dios es nombrado Al-Haq, verdad, realidad, al comienzo de la obra de Imaraví. En sufismo, Al-Haq designa la divinidad en tanto que ella se distingue de la criatura. La palabra Yan ha sido traducido por esencias, puesto que se trata de las esencias de los nombres por oposición con sus formas verbales o ideales. El objeto de la visión divina reside en las posibilidades esenciales que corresponden a los nombres muy perfectos, a saber, los aspectos universales y permanentes del ser. Cuando se habla de la esencia una y solo de todos los nombres o cualidades divinas, se emplea el término ad-dat. La palabra al-ain, singular de ayan, comporta las significaciones de determinación esencial, esencia personal, arquetipo, ojo, fuente. En la primera frase del texto, en el cual ese término es empleado la segunda vez, pero en singular, ella significa pues que Dios quiso verse él mismo con la restricción de que su visión no se relaciona con su esencia absoluta, que trasciende toda determinación, incluso la de los principios, sino con su determinación inmediata, su aspecto personal que está caracterizado precisamente por las cualidades perfectas de las cuales los nombres son la expresión. Los más hermosos nombres o los nombres de la belleza es una expresión coránica que designa los nombres divinos. Kau designa el universo, el cosmos. De ese modo es traducido por objeto global que está dotado de existencia, pero podría traducirse por dotado del ser, ya que el término al-wuhud tiene los dos sentidos. Algunos manuscritos presentan la variante siendo dotado de semblantes, es decir, de múltiples planos de reflexión que diferencian la irradiación divina. El orden divino, al-amr, está simbolizado por la palabra sea, kun. Él se identifica, pues, al principio de la existencia. Kun puede ser asimilado al término latino fiat, del que sea la luz, fiat lux. La palabra sir, misterio, significa secreto, pero en sufismo, asir designa también el centro íntimo, inefable de la conciencia, el punto de contacto entre el individuo y su principio divino. Resumido de esa manera, es preciso confesar que estamos muy lejos del Génesis, un poco simplista del cristianismo, y el sufismo confirma así su superioridad intelectual y espiritual. Continuemos el análisis del texto original traducido por Bo. La palabra ruya, visión, es la acción de percibir. Se distingue aquí de la palabra ruya, que tendría el sentido de sueño. Ella define en esta segunda frase del texto el acto visual que es tomado aquí como el símbolo del conocimiento en su naturaleza universal. La regla de la actividad divina es muy precisa. Ella no se manifiesta sino cuando la cosa está dispuesta a recibir el espíritu. Esa es la cualidad explicada por el término al-istidad, la predisposición, la preparación para recibir la virtualidad. Ese espíritu está transmitido aquí por aquello que en Arabí llama al-faid,
la imagen de una efusión, de un desbordamiento o de una emanación del ser o de la luz divina en las formas receptivas del mundo que no debe comprenderse como una emanación sustancial, ya que el ser o la luz divina increada no procede afuera de sí mismo. Esta imagen expresa, al contrario, la soberana sobreabundancia de la realidad divina que despliega e ilumina las posibilidades relativas del mundo, aunque ella sea rica en ella misma. Y aunque la existencia del mundo no agregue nada a su infinitud, el simbolismo de la efusión al-Faid divina que se refiere a la palabra del profeta, Dios ha creado el mundo en las tinieblas puesto que Él vertió sobre él su luz. En fin, la frase dice, dispuesta a recibir la efusión inagotable de la revelación esencial. Al-Tajalí significa revelación en su sentido general, desvelamiento e irradiación. Cuando el sol cubierto de nubes se desvela, su luz irradia sobre la tierra. Se ha traducido Kabil por receptáculo. Desde el punto de vista cosmológico, ese receptáculo corresponde a la sustancia pasiva, la materia prima o principio plástico de un mundo o de un ser. Desde el punto de vista puramente metafísico, el receptáculo que se opone de una manera toda principial y lógica a la efusión incesante del ser, se reduce a la posibilidad de los principios, al arquetipo o a la esencia inmutable de un mundo o de un ser. Ese receptáculo proviene de la efusión muy santa, como es traducido, que es la manifestación en principios de un supranormal. Al-Faid al-Muqaddas es la manifestación de Dios en las formas. Todo esto debe entenderse, repitámoslo, perdón, considerando que Al-Faid es el desbordamiento, el flujo, la emanación, así como el término hebreo bara, que hemos comentado ya en varias ocasiones en nuestros estudios sobre los textos de Moisés y de la Biblia en su versión original. Bareshit, bara, Elohim, etc. En metafísica, la efusión, Al-Faid, no debe ser concebida como una emanación sustancial. El desbordamiento del ser infinito sobre las posibilidades relativas no es evidentemente una salida del ser fuera de sí mismo. En el tercer párrafo leemos que se trata de los ángeles que representan ciertas facultades de la forma del mundo. La expresión forma es una de aquellas que los sufíes usan de una manera muy libre, ya que es susceptible de diversas transposiciones más allá de su significación más próxima, aquella de delimitación. La forma de una cosa comporta un aspecto puramente cualitativo, siendo la cualidad de naturaleza esencial. Por otra parte, en tanto que la forma de un ser se opone a su espíritu, ella se refiere simbólicamente a la función receptiva de la materia. En fin, esa forma del mundo llamada gran hombre, al-Insan al-Kabir, es decir, el macrocosmo. Según el adagio, cosmos es un gran hombre y el hombre es un pequeño cosmos. Hemos explicado y comentado ya desde hace tiempo esa cuestión de la analogía que existe entre la naturaleza comprendida como gran universo y el hombre, ese pequeño universo. Las similitudes de los elementos, tierra, agua, fuego, aire, los planetas girando alrededor de un astro central, así como los electrones satélites alrededor de un protón, las concordancias existentes entre la marcha del cosmos y el mecanismo humano, el Sol que retrograda sobre la eclíptica a 1 grado cada 72 años, mientras que el corazón de un hombre sano late 72 veces en un minuto. Las 25.900 años que tarda una estrella en regresar a su punto de impacto, mientras que el ser humano respira 25.920 veces en una jornada, etc. Pero todo eso no es más que una participación de la síntesis divina, calificada de la unicidad divina, en virtud de la cual todo ser es único. El lado divino es la suma de las cualidades divinas, la divinidad en tanto que ella produce y domina el mundo, el lado criatural. En cuanto al lado de la realidad de las realidades, es la verdad de las verdades que corresponde al verbo, el logos de los griegos, en tanto que lugar de todas las posibilidades de manifestación.
Ella es el mediador eternal, la realidad mohamediana, el istmo, Barzag, entre el ser puro y la existencia relativa, así como entre la no manifestación y la manifestación. Ella es el prototipo de toda cosa. No hay nada que nos lleve su impronta. Tabiat al-Kul es la naturaleza universal, el poder receptivo universal, la matriz del cosmos. Según los cosmólogos helenizantes, la naturaleza se reduce al principio plástico del mundo formal, a la raíz de los 4 elementos y de las 4 cualidades sensibles que rigen todos los cambios de orden físico. En Maraví, transponiendo los elementos en el orden cósmico total, atribuye a la naturaleza una función mucho más vasta, coextensiva a toda manifestación y comprendidos los estados angélicos. Ella es así lo análogo de aquello que los hindúes designan como Maya o aún como la Shakti universal, aspecto maternal y dinámico de Prakriti, la sustancia o materia prima. No necesitamos regresar ahora sobre estas cuestiones largamente comentadas en estos propósitos psicológicos. Titus Purger agrega, no obstante, que ese principio no juega en la enseñanza de Maraví el mismo papel fundamental que asume la doctrina advaítica, dado que el Islam considera las funciones productoras del universo de una manera eminentemente teocéntrica. El término Kawabil en el texto es el plural de Kabil. Está dicho, aunque la razón discursiva no pueda comprender ese orden de conocimiento que se revela, atañe, concierne, pertenece únicamente a la intuición divina. Kashf puede significar literalmente el levantamiento de una cortina o de un velo. Es la intuición divina, el conocimiento de las posibilidades esenciales de Dios. En la Biblia de los cristianos no se comprende muy bien la procedencia ni la razón de nombrar hombre al primer ser, a menos que se recurra al texto original en lengua hebraica, como lo hemos demostrado precedentemente. En la enseñanza del Islam, esto está claramente explicado. El ser adámico es llamado hombre, insan, y representante, califa de Dios, al-insan, al. Hemos explicado ya, y lo comprendemos mejor al presente, que el primer avatar divino es Adán, que se representa tanto en Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Moisés, Jesús, como en Quetzalcóatl para los mayas, Huiracocha para los incas, Krishna para los hindúes, etc. El hombre es a Dios aquello que la pupila es al ojo, nos dice Imarabi, comprendiéndose el hombre universal, al-insan, al-kamil. Es decir, el hombre perfecto, en el sentido de avatar, Buda, Mesías, Cristo, o simplemente designado por el Islam como profeta. La moral fundamental enseñada por el profeta Mahoma reside sobre todo en la virtud espiritual, la belleza interior. Según el profeta, ella consiste en que tú adoras a Dios como si tú lo vieras. Si no lo ves, Él te ve sin embargo. Notemos ese ternario fundamental comentado por el profeta. Al-Islam, el abandono a la voluntad divina. Al-Imán, la fe. Y Al-Ihsan, la virtud santificante. Encontramos un ternario más o menos idéntico entre los budistas que enseñaban ya a tomar refugio en esa triple virtud. Buda, el iluminado, aquel que ha alcanzado la conciencia universal. Dharma, la fe, la moral, la ley a seguir. Sangha, la comunidad, fraternidad comprendida como colectividad y asistencia recíproca, de ejemplo de conducta, de reglas. Aquello que puede sorprendernos en ese primer capítulo de la obra de Imaraví es que confirma que los ángeles no comprendían la verdadera naturaleza de Adán y sobre todo que ellos no se daban cuenta de lo que implicaba la adoración esencial. Ad-Dat es la esencia, la quididad. El Dat de un ser es el sujeto al cual se refieren todas sus cualidades. Las cualidades difieren entre ellas, pero no en su ligación al mismo sujeto. Adán tenía pues un conocimiento, un saber que escapaba a los ángeles. Esa razón parece ser justamente lo propio del ser humano encarnado. Pero no filosofemos demasiado sobre esa facultad de los hombres.
Y veamos más bien el hecho de que ni su loa ni su proclamación de la santidad divina eran semejantes a las de Adán. Loa Tasbih se comprende aquí como la acción de atribuir a Dios toda perfección y proclamación de la santidad divina. Taqdis es la santificación, la acción de proclamar santo a Dios, es decir, exento de toda imperfección o límite. Retomando siempre el texto original, seguimos ahora la concepción mística del gran maestro sufí en lo que concierne a la sabiduría divina en Adán. Él posee las ideas universales, los universales según la terminología escolástica. Al-Umur es el plural de Al-Amr, los mandamientos divinos. Son las realidades universales. Según Ibn Arabi, esas ideas permanecen unidas al intelecto en el tiempo y fuera del tiempo, pero él concibe la idea de existencia individual como pudiendo ser simbólicamente transpuesta. Al-Wujud es el ser, la existencia, y Kuhu Aini es la existencia determinada e individual dotada de sustancia. La idea universal asume ciertas condiciones propias de las existencias individuales, siguiendo las realidades que definen esas mismas existencias. Esas realidades deben ser comprendidas según la fórmula del sufismo. La verdad o realidad divina es la realidad esencial de una cosa, según la palabra del profeta. A toda cosa real corresponde una realidad o verdad divina. Esas ideas universales no tienen existencia propia y toman la condición de los individuos a los cuales ellas se aplican, pero sin asumir la divisibilidad. El término hukm, traducido por condición, debe entenderse como principio o juicio. Más lejos en el texto, es cuestión de la eternidad sin comienzo, es el término al-asal, puesto en paralelo con la ancianidad de Dios, al-Qidam. Al-Qidam significa también la eternidad, siendo opuesto a lo efímero. Al-Awwaliyah, traducido por primacía, es sobre todo la primordialidad. El primero es también el nombre divino. La descripción de Dios como exterior e interior es muy interesante. Desgraciadamente, ciertas asociaciones rosacrucianas han establecido una doctrina hecha de una mezcla del sistema de los cabalistas cristianos y de un vago budismo, tomando algo de las teorías del sufismo. Así, el enunciado de la manifestación del mundo a la vez como interior y exterior ha dado lugar a una mala interpretación que dichas asociaciones han explicado como sigue. Nosotros no estaríamos en la superficie de un globo, sino más bien al interior de una esfera. El mundo sería una especie de balón sobre cuya pared interna se desplazarían los humanos. Hemos escuchado personalmente discutir sobre esa teoría trastornante en un círculo esotérico de la susodicha Rosacruz de América. Al-Batín es el interior en el sentido de escondido. Es lo contrario de Al-Zahir, el exterior, lo aparente. Se distingue la ciencia interior, Al-Ilm, Al-Batín, a saber, la ciencia esotérica, sufí, de la ciencia exterior, de los doctores de la ley, Al-Batín. El interior es también uno de los nombres coránicos de Dios. Ese pasaje es también muy importante y sería preciso releer y estudiar ese párrafo en el cual Dios se describe él mismo como exterior e interior y escondiéndose detrás de velos, de tinieblas y de luz. Ese mundo de sustancia grosera, concreto, corporal, es el Kelifat de la Kabbalah. Ese residuo que es preciso eliminar para operar la gran transmutación de Malkut a Keter en la obra de alquimia espiritual es aún la kafa, esa flema que es preciso eliminar en el sistema yoga para dar libre curso a Kundalini en su desarrollo para la iluminación de los chakras por la subida de Muladhara al Sahasrara, loto de los 1000 pétalos. La sustancia sutil, latif, fino, no aparente, es la Shekinah, que pasa a través de toda la séfira animando el Hayak, cuerpo fluídico, que en la teosofía hebraica permite la elevación espiritual. Es aún la Shakti en el método de los yogis que, activándose por el prana,
pone en acción Kundalini en su subida a través de los centros nervofluídicos. Ver las explicaciones detalladas en nuestros propósitos psicológicos número 2 de esta misma serie. Pero regresemos ahora a la descripción sobre la naturaleza de Adán, que es el alma única de la cual fue creado el género humano según el Corán, pero también es preciso decirlo, según las diversas teologías. No podemos analizar aquí una vez más esas cuestiones de religiones comparadas que han sido objeto de nuestros expuestos desde hace numerosos años. Contentémonos con permanecer en la idea sufí. An-Nafs es el alma, la psiquis, es decir, la realidad sutil del individuo, el yo en su oposición al espíritu ruh o al intelecto. La nafs aparece bajo un aspecto negativo porque está constituida por el conjunto de las tendencias individuales o egocéntricas. Se distingue, sin embargo, entre el alma animal, es decir, el alma en tanto que obedece pasivamente a los impulsos naturales, el alma que comanda, es decir, el alma pasional y egoísta, el alma que condena, es decir, el alma consciente de sus imperfecciones, el alma apaciguada, es decir, el alma reintegrada en el espíritu, reposando en la certeza. Las tres últimas expresiones son coránicas. El alma universal que engloba todas las almas individuales corresponde a la mesa guardada y se opone al espíritu. Ar-Ruh es el Ruaj, ese organismo en contacto con el mundo Yetzirah en la teosofía judía, o intelecto primero, es análoga a la psiquis de Plotino. En fin, como en el texto de Imarabi, An-Nafs al-Wahidak, el alma única de la cual fueron creadas todas las almas individuales. Ay, amigos queridos, he estado un tanto nerviosa. El programa que utilizamos pues ha hecho cambios, modificaciones. Me pide que grabe, que regrabe, que no sé qué, que reinicie, que no sé cuánto. Y yo, pobre de mí, estoy... ¿Y ahora qué hago? Bueno, en fin. Este texto que acabamos de leer del maestro es enorme también. Exige de nuestra alma una sensibilidad muy fina para no perdernos. No necesitamos repetir lo que él ya explicó, pero sí podemos mostrar ese hilo conductor de todo el comentario, las claves internas que el maestro quiere que comprendamos y cómo esto se relaciona con el vocabulario de Imaraví sobre forma, verbo, Adán, etc. Pero también quiero contarles por qué esta alma dijo, no vamos a leer las notas. Más que seguro que se dieron cuenta, al igual que mi alma, que Imaraví escribe para quien lo lee, para quien medita. Es una transmisión de labio a oído, de maestro a discípulo. Y con las notas perdíamos ese diálogo maravilloso, pero hay que considerarlas, por supuesto, en nuestro estudio. El hilo conductor. Todo el comentario que cita el maestro gira en torno a una idea central. Imaraví está describiendo la estructura del ser y de la manifestación según la visión esotérica del Islam. Adán no es el hombre histórico, sino el hombre arquetípico, el lugar donde se refleja la sabiduría divina en su totalidad. Para mostrar esto, el maestro explica los términos árabes esenciales, los relaciona con cosmologías de otras tradiciones, muestra cómo Imaraví entiende la manifestación y destaca el papel del ser humano como puente. El hilo es la sabiduría divina en Adán, que es el tema de este capítulo. Hemos hecho un cuadrito de 2 columnas en donde está escrito en árabe las claves que el maestro nos dice que son las fundamentales y el significado. La primera, Dios como realidad, al-Haq, frente a lo creado como simple reflejo, al-Kal. Esto identifica lo real con lo divino y el mundo como espejo, no como sustancia. El segundo, las esencias, los arquetipos, los posibles divinos que Dios quiere ver. No son seres materiales, son posibilidades eternas de manifestación. El tercero, la esencia pura, incognoscible, que permanece siempre más allá de toda forma. El cuarto, Kun, el sea creador, el acto por el cual los arquetipos entran en existencia. El quinto, As-Sir, el centro íntimo, el punto donde el humano toca lo divino. El sexto, Al-Faid, An-Nur at-Tajali, refusión,
irradiación, iluminación por la cual lo divino se revela en las formas. No es emanación material, sino sobreabundancia. El séptimo, surá, forma. La forma no como figura física, sino como cualidad esencial, receptividad. La forma del mundo es igual el macrocosmos. El octavo, al-insan al-kabir, al-insan al-kamil. El primero, el gran hombre, el cosmos. El segundo, el hombre perfecto, Adán arquetípico. El noveno, al-hakikat al-mohammadiyah, la realidad muhammadiana, el logos, el protohombre eterno, el mediador entre lo no manifestado y la manifestación. El décimo, tabiat at-kul, la naturaleza universal, el principio receptivo total. El onceavo, al-kashf, la intuición directa, la visión sin razonamiento discursivo. Y 12, an-nafs, las capas del alma, desde el animal hasta la apaciguada. Es un texto inmenso realmente, es una meditación profunda y tal vez por ello debamos realizar una lectura meditativa del mensaje de Imaraví, de ese diálogo que él establece con nosotros, tal como aparece en el propósito, por supuesto. Utilicemos secciones solo para lograr entender el tramado interior y no solo el contenido. La sabiduría divina en el verbo adámico. En la sección primera, Imaraví nos transmite el principio. Dios crea el mundo como un espejo. La creación del mundo, Él nos transmite diciéndonos que Dios era un tesoro oculto que deseaba ser conocido. Por eso creó el universo. Pero el universo, aun siendo vasto, no tiene claridad suficiente para reflejar plenamente los nombres divinos. El cosmos es un espejo opaco lleno de posibilidades, pero sin brillo. Por ello, el mundo es la forma, pero el ser humano es el pulimento. En la sección 2, la necesidad del hombre, el espejo, requiere un corazón. El espejo universal necesita un punto de convergencia. Ese punto es el ser humano, porque reúne en sí todos los niveles del cosmos. Es sensible, intelectual, espiritual, abarca lo visible y lo invisible, posee interioridad. En palabras de Imaraví, sin el hombre el mundo sería como un ojo sin pupila. El hombre es la pupila del cosmos, el punto donde la visión divina se hace nítida. En la sección 3, la creación de Adán con las dos manos. Dios dice, lo he creado con mis dos manos. Las dos manos simbolizan majestad, es decir, rigor, fuerza, determinación y belleza, misericordia, delicadeza, armonía. Al crear al ser humano con ambas manos, Dios lo hace síntesis viva de todos los opuestos. Este es el secreto de Adán, el hombre universal. Es temporal y eterno, limitado e ilimitado, luz y sombra, caída y ascenso, macrocosmos y microcosmos, servidumbre y cercanía divina, es decir, es coincidencia opositorum. En la sección 4, el insan al-kamil, el hombre perfecto como logos. Imaraví explica que Adán, el arquetipo, el modelo eterno, el hombre perfecto, es el centro del cosmos, el espejo pulido, la imagen de Dios, el mediador entre lo absoluto y lo relativo. Así como el espíritu da vida al cuerpo, el hombre perfecto da sentido al universo. Por eso, Adán es la creación, es a la creación lo que el corazón es al cuerpo. En la sección 5, los nombres divinos buscan su manifestación. Dios posee infinitos nombres, el viviente, el sabio, el justo, el interior, el exterior, etc. Estos nombres necesitan un receptáculo completo. Ninguna criatura, ni ángeles, ni demonios, ni astros, puede expresar la totalidad. Solo Adán, por su doble naturaleza, puede abarcar todos los nombres. Por eso el hombre es el reflejo total del nombre Alá, porque reúne en sí la multiplicidad de los nombres en una sola forma unificada. En la sección 6, el rechazo de Iblis. Cuando Dios ordena a los ángeles postrarse ante Adán, Iblis se niega. ¿Por qué?
porque ve la arcilla, la parte baja, ignora el soplo divino, la parte alta. Iblis es el símbolo del intelecto parcial que percibe un polo, pero no la totalidad. En la visión de Ibn Arabi, Iblis no capta la síntesis de los opuestos y por eso rechaza al hombre. Sección 7. La sabiduría adámica es la sabiduría divina integradora. Cada capítulo del Fusus encarna una sabiduría distinta. Lo de Adán es la sabiduría divina que consiste en integrar opuestos, conciliar contradicciones, ver la unidad detrás de la dualidad. De ahí que el capítulo se llame la sabiduría divina en el verbo adámico, porque Adán es el verbo que expresa la unidad en la multiplicidad y la multiplicidad en la unidad. Ningún ser, excepto el hombre perfecto, puede realizar esto. Sección 8. El Insan al-Kamil, hombre perfecto. Es el espejo donde Dios se conoce. Y Maraví concluye que el propósito de Adán es que Dios se conozca a sí mismo a través de él, que los nombres divinos se revelen plenamente, que el cosmos encuentre su claridad, que la unidad se manifieste en la diversidad. Por eso Adán es el espejo de Dios y a la vez la claridad del espejo del cosmos. Adán, síntesis de todos los niveles del universo por las dos manos, majestad y belleza, para reflejar los nombres divinos como afinidad con el nombre Alá y ser el espejo donde Dios se contempla. Todo el capítulo es una meditación sobre esta frase. El ser humano fue creado para ser total, no para ser perfecto en el sentido moral, sino para integrar, reflejar, conciliar, sintetizar. El ser humano es unidad en la diversidad. Ser Adán es ser puente y ser hombre perfecto es ser espejo luminoso. Ahora que la transmisión de Ibn Arabi se hace más comprensible a nuestra alma, surgen algunas preguntas. ¿Cuál es el pensamiento de Ibn Arabi sobre la realidad mohammediana? El logos, el protohombre eterno, el mediador entre lo no manifestado y la manifestación. Ordenarlo en la secuencia tal como lo enseñan Ibn Arabi y el maestre puede ayudarnos a nosotros a ver más claro y sin ambigüedades. Por eso hemos preguntado hasta lograr un cuadro sintético de los niveles que según Ibn Arabi va desde lo más alto, lo no manifestado, a lo más bajo, la manifestación individual. Nivel supracósmico, lo no creado, el absoluto, lo indecible, Juwá, el no manifestado. Lo inefable sin relación, sin nombre, pura esencia, incognoscible. Más allá del Dios y del mundo, no es nombre, no es forma, no es manifestación, es el punto incognoscible del cual todo procede. Brahma, Nirguna, Ein Sof, Dios en sí, Deus escondido, no hay cualidades, no hay relación, no hay creación. Luego, Alá, la esencia, Dios con los nombres divinos. La esencia, Dad, relacionada con sus atributos. Unidad que contiene virtualmente todas las cualidades. Misericordioso, sabio, viviente, queriente, etc. Fuente de los arquetipos y posibilidades eternas. Es el nivel donde la realidad comienza a ser nombrable. Es el nivel de la unidad que contiene la multiplicidad. Luego tenemos el tercer nivel, la realidad muhammadiana. El primer intelecto, el espíritu universal, logos eterno, primer desdoblamiento luminoso de los nombres, el hombre arquetípico eterno, el modelo del cual todo lo demás se deriva. Es el mediador entre Dios y el cosmos. Es el arquetipo del hombre perfecto antes de la creación. No es creado, es la primera automanifestación divina. Luego tenemos el nivel cosmogónico, lo creado, el cosmos. El cosmos es un cuerpo animado por el alma universal, guiado por el intelecto universal, cuyo corazón será el hombre perfecto. Al-Alam, el mundo.
Al-Insan al-Kabir, el hombre mayor, son la misma realidad visto de dos modos. En la perspectiva objetiva externa, su nombre es cosmos, al-Alam, significa universo como totalidad. En la simbólica interna, el nombre es hombre mayor, al-Insan al-Kabir, universo como organismo vivo. Este nivel corresponde a la manifestación múltiple desplegado en niveles. El mundo del mandato, Alam al-Am, intelecto primero, primer ser creado, el punto más alto de lo creado. Luego el mundo de los espíritus, Alam al-Arwah, vida sutil, niveles angélicos. Después el alma universal, alma matriz de todas las almas, recibe los arquetipos del intelecto. Campo psíquico universal es el alma del gran organismo cósmico, anima y organiza toda la manifestación. Es el origen de la imaginación, los deseos, las tendencias, comparable al psique de Plotino. Este nivel es clave. Aquí se forma el modelo del cosmos. Y luego el mundo imaginal, intermedio, Barzakh, vital, en donde vemos los símbolos, formas sutiles, visiones. Y luego el mundo corporal, la manifestación física, espacio-tiempo. El hombre perfecto, al-Insan al-Kamil, es la síntesis consciente de todos los niveles del cosmos, su autoconciencia plena, manifestación plena de todos los nombres divinos, punto donde el cosmos se reconoce a sí mismo. Es la expresión temporal de la realidad muhammadiana, el espejo en el que Dios se contempla, el corazón del hombre mayor. Es el polo de retorno, el universo se sabe a sí mismo a través de él. Es el punto donde Dios se reconoce en la creación. Y al final, el ser humano individual, al-Insan al-Zahir, el hombre menor, el alma individual. Es la expresión particular del alma universal. Contiene en miniatura todo el cosmos. Es el microcosmos reflejo del macrocosmos. Las 4 etapas del alma aparecen aquí: alma animal, alma pasional, alma consciente, alma apaciguada. Su destino es volver y reintegrarse en el hombre perfecto. Y lo más profundo, estos niveles no son cosas separadas, son modos de la misma realidad, como estaciones de un círculo. Huwa, Allah, luz mohammadiana, cosmos, hombre perfecto, hombre individual, regreso a Huwa. El absoluto que no se conoce a sí mismo por medio del hombre perfecto. Y como claves de ese cuadrito que hemos expresado, la realidad mohammadiana no es creada, pertenece a la supracósmico. El hombre universal depende de la realidad mohammadiana, no del alma universal. El hombre perfecto es la expresión terrestre y cósmica de esa realidad arquetípica. El alma universal sí es creada, pertenece al cosmos. Las almas individuales, en cambio, nacen del alma universal. Una frase para que podamos meditar y fijar esa enseñanza. El alma universal es la psique del cosmos. El hombre perfecto es su corazón consciente. Y mientras más se medita, más preguntas surgen. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué es entonces el universo? ¿Cuál es su papel? Si el hombre perfecto es el corazón, existe el cuerpo. ¿Cuál es el pensamiento de Maraví de toda la sabiduría tradicional? Veámoslo más despacio. ¿Por qué Dios crea el universo? Y Maraví parte de un hadiz qudsi fundamental. Era un tesoro oculto y quise ser conocido, entonces creé el mundo. Esto significa Dios crea porque quiere manifestarse, quiere que sus nombres, sus posibilidades infinitas aparezcan, porque mientras permanecen ocultas no hay conocimiento del sí. El universo es entonces la manifestación de los nombres divinos, el despliegue de lo que Dios es. El universo es el gran hombre, al-Insan al-Kabir. Hay 2 hombres, el universo entero, el gran hombre, el cuerpo universal, y el hombre perfecto, el corazón, la conciencia. El universo es un organismo, no una máquina. Por eso Maraví lo llama el gran hombre, al-Insan al-Kabir,
el cuerpo universal, el templo de Dios, la forma total de los nombres. El cosmos está vivo, articulado, ordenado y tiene cerebro, el mundo angélico, corazón, el hombre perfecto, nervios, las fuerzas sutiles, huesos, el mundo mineral, respiración, el movimiento de las esferas. Es una totalidad coherente. ¿Cuál es la función del universo? El universo, el gran hombre, Al-Insan Al-Kabir, es el espejo que recibe la luz, y el hombre perfecto, Adam, es el lugar donde la luz se ve. Sin universo, los nombres divinos no tendrían campo donde desplegarse. No habría multiplicidad, no habría formas, no habría manifestación. Sin hombre perfecto, el universo sería un espejo sin pulir, habría formas pero sin claridad, habría manifestación pero sin conciencia. Dios no sería conocido en plenitud. Los dos son absolutamente inseparables. Universo, manifestación, hombre perfecto, conocimiento. Una imagen luminosa nos entrega de Imran cuando nos dice, el cosmos es el cuerpo, el hombre perfecto es su alma. Así el universo despliega posibilidades, revela formas, expresa los nombres, produce belleza, rigor, armonía, diversidad, pero no puede reconocer nada de eso. Es grande pero inconsciente. El hombre perfecto reconoce, integra, sintetiza, devuelve la mirada, hace consciente el espejo. Es decir, el universo expresa a Dios y el hombre perfecto lo conoce. ¿Qué papel juega el universo en nuestra realización? El universo es el libro donde leemos a Dios, la escuela donde aprendemos las cualidades divinas, el escenario donde se manifiestan los opuestos, el tejido que el corazón humano debe unificar. Los sufíes dicen, el universo es la proyección del corazón y el corazón es el sentido del universo. Por eso Ibn Arabi afirma, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor, pero también enseña, el cosmos entero está dentro de ti. El universo es entonces el exterior de lo que el ser humano lleva en su interior. Bueno, nosotros podríamos decir que lo que alcanzamos a comprender de toda la enseñanza de Ibn Arabi en esta parte es que ese universo, el gran hombre, Al-Insan Al-Kabir, sirve para manifestar la multiplicidad de los nombres de Dios, de Alá. Es inconsciente porque no tiene conciencia reflexiva. Árboles, galaxias, animales, ángeles, todos alaban, pero no saben que saben. Y porque solo manifiesta sin integrar, no unifica, no sintetiza, no conoce las contradicciones que porta, el universo es manifestación, pero no es espejo. El hombre perfecto, Adam, el Insan al-Kamil, sirve para conocer, unificar y reflejar conscientemente sus nombres. Es la conciencia. ¿Cuál es la relación entre ambos? Ibn Arabi nos dice claramente que el universo es el cuerpo, el hombre perfecto es el corazón. Por ello no puede existir el uno sin el otro. El cuerpo necesita corazón y el corazón necesita cuerpo para expresarse. Y Dios, tal vez eso es tan maravilloso, crea el universo para manifestarse y crea al hombre para reconocerse. Por lo tanto, el universo es el despliegue, el hombre es la síntesis. El universo es la forma, el hombre es el sentido. Este es el gran movimiento de ida y vuelta que Ibn Arabi nos está señalando, nos está transmitiendo. Dios se manifiesta en las formas creadas. Las formas creadas remiten al conocimiento de Dios. Por eso Ibn Arabi nos insiste, conociéndonos, conocemos a Dios. Contemplándonos, Él se contempla. Y así vamos a concluir esta primera parte del propósito 28, que realmente es maravilloso. Y si hemos visto un poco ese cuadro que hicimos cuando nos hablan de ese Barzaj que tiene relación a las visiones, al mundo sutil, al mundo de las almas, pues estamos ahí. Recordémoslo siempre en estos 3 propósitos del Islam. Gracias amigos, nos vemos dentro de poco.